¿Qué tal, mis queridos chicos del primer año de secundaria? El día de hoy, para reencontrarnos en una sesión más y trabajar este tema que es bastante interesante, que lleva por nombre el sustantivo, pero para verlo a través del género y el número. Pero para ello recordemos lo siguiente. El sustantivo se conoce, desde el punto de vista de su definición, de manera general, que es una palabra que nombra a los seres, tales como los que vemos aquí, ya sean personas, animales o objetos. Esta palabra sustantivo cumple la función de ser el núcleo de un sujeto cuando se construyen las oraciones, los enunciados. Asimismo, y para entrar al detalle precisamente al tema que acabamos de enunciar en la diapositiva inicial, esta palabra, el sustantivo, presenta accidentes gramaticales de género y número, lo que lo convierten en una palabra variable. De acuerdo a esto, vamos a observar que existe una clasificación tomando en cuenta sus accidentes gramaticales. Desde el punto de vista del género, vamos a encontrar que existen los llamados sustantivos de forma fija. Esto quiere decir que son sustantivos que presentan solamente un género. Quiere decir, en otras palabras, que son sustantivos que solamente o bien son femeninos o bien son masculinos, y por lo tanto no tienen un referente o un contrario genérico que sea el inverso de ellos. Es decir, si son femeninos no tienen un masculino, y si son masculinos no tienen un femenino. Y ahora, ¿cómo decir que son femeninos o masculinos si está solamente el nombre? En este caso nos tendremos que valer de los artículos que los acompañan. Por ejemplo, para casa, regla y hoja, el artículo que los acompaña es la. Y esto determina el por qué son femeninos. La casa, la regla, la hoja. Y si miramos árbol, lápiz y reloj como ejemplos para este caso, diríamos que son masculinos si tomamos en cuenta su artículo. Ese artículo que los acompaña. El árbol, el lápiz, el reloj. Por lo tanto, masculinos son ellos. Ahora, como hay una contraparte, como dijimos, que sea lo inverso de su género. No hay el casa, ni el regla, ni el hoja, ni el árbol, ni la lápiz, ni la reloj. ¿Correcto? Por lo tanto, estos son sustantivos de forma fija. En cambio, los de doble forma, doble quiere decir que tiene dos. Y estas se van a dar en determinados cambios que vamos a encontrar en sus terminaciones, tomando en cuenta un dato adicional que hemos visto en una sesión anterior, la estructura de la palabra. En este caso notaremos que su raíz o lexema se mantiene invariable, y esta parte que está marcada de amarillo, que viene a ser la desinencia, que es la parte que va a variar para determinar, en este caso, el género, ¿no? De tal manera que al cambio de esta desinencia, también habrá cambio de género. Niño, niña. Mantiene la misma raíz y lo que cambia es la terminación. Jefe, jefa, señor, señora. En este caso no hay cambio, sino más bien se agrega, se añade una desinencia que no existe en el caso masculino, y en este caso para el femenino se añade. Conde, condesa, ¿no? Aquí se agrega la terminación esa, héroe, heroína, actor, actriz. Para ello es importante que tengamos la debida información de los diferentes casos en que se dan este tipo de sustantivos de doble forma. Notaremos un detalle particular tomando en cuenta lo anterior, es decir, el de forma fija. ¿Por qué se presenta que sea solamente de forma fija a estos sustantivos? Principalmente porque estamos hablando de sustantivos no sexuados. ¿Qué quiere decir esto? Que son objetos, no tienen un sexo distintivo, y por lo tanto no hay relación genérica más que solamente una. En cambio, en los seres sexuados, como los animales y las personas, en estos casos sí diríamos que al ser sexuados necesariamente van a tener un género como contraparte. Si es masculino, tendrá su femenino, y si es su femenino, tendrá un masculino. Pero ¿qué ocurre en algunos sustantivos que no sufren la variación de su desinencia? Es decir,
la parte final de su palabra, de su raíz, no tiene cambio alguno para determinar el cambio de género. En este caso, al igual que el primero de la forma fija, nos tenemos que valer del artículo, pero aquí sí cabe que cambiándole uno por otro, determinamos el género masculino a femenino y viceversa. Tal es el caso, por ejemplo, si decimos ambulante. Ambulante es una sola palabra única, diríamos que tiene forma fija, pero para que haya el cambio de género nos tendremos que valer del artículo. El ambulante, la ambulante, refiriéndonos al varón, a la mujer, ¿no? Al masculino, al femenino. El adolescente, la adolescente, el artista, la artista. Como vemos en estos casos, la palabra principal, el sustantivo, es invariable, no tiene cambios en su forma, en ninguno de los lados, y la variación se va a dar en el artículo que lo va a acompañar. Por eso, comunes de dos. Y en este otro caso vamos a ver los heterónimos. Son sustantivos que para tener la contraparte de su género tendremos que cambiarlo totalmente. Quiere decir que una palabra tiene que reemplazar necesariamente a otra para generar ese cambio. Aquí no hay terminación que cambie ni artículo que determine el género, aunque claro, el artículo también lo puede acompañar, pero para estos casos no son determinantes, ya que cada quien tiene su propia palabra que lo identifica. Caballero, dama, padre, madre, jinete, amazona, ¿no? Refiriéndonos a quien monta el caballo, del masculino al femenino. Y como podemos ver, es una palabra diferente la que marca el cambio de género. A esto se les conoce como heterónimos, tomando en cuenta que hetero quiere decir diferente, ónimo o noma, nombre, diferente nombre. Siguiendo esta clasificación vamos a observar en este caso a los sustantivos epicenos. Sucede que en algunas circunstancias determinados sustantivos que se refieren específicamente a los animales no tienen un cambio en su estructura para determinar el cambio de género, teniendo en cuenta que siendo animales deben tener una contraparte de género. Esto quiere decir que si hay uno masculino va a tener uno femenino. Pero al no poder observar que haya cambios en su estructura, en la desinencia, ni un artículo que determine la diferencia, en este caso necesitamos añadir un adjetivo. Y ese adjetivo es un complemento que se pospone, es decir, se coloca después de este sustantivo. Y de tal manera que utilizando ya sea macho, ¿no?, haremos el cambio con la palabra hembra. Águila macho, águila hembra. Si nosotros nos vamos al artículo, pues decimos que es el águila. Claro, si es en singular, el águila. Pero si lo pluralizamos, diríamos las águilas. Masculino en singular, femenino en plural. Pero eso es otra explicación muy aparte. Lo que tomamos en cuenta es que el artículo es el águila, sin distinción alguna de género, a través del artículo. Y entonces, como no hay cambio en el artículo, ni hay cambio en la desinencia, entonces se tiene que añadir necesariamente una palabra más, el adjetivo macho y el adjetivo hembra. Lo mismo vamos a ver en foca, la foca, para este caso como femenino, la foca, tanto para el macho y para la hembra. La foca macho, la foca hembra. No es el foco por si acaso. Y en el caso del cóndor, también algo similar, ¿no? El cóndor macho, el cóndor hembra. Aquí tenemos en la parte final de esta lista de ejemplos una excepción, es decir, un caso que se da de manera muy poco usual, ¿no?, tratándose de personas. Generalmente en las personas tenemos de las formas anteriores, pero sucede que se presentan circunstancias especiales como la que vemos aquí. La palabra víctima es un sustantivo que tiene forma femenina, la víctima, por el artículo. Por lo tanto, tanto para el varón como para la mujer corresponde la misma forma, la víctima. Y entonces, para distinguirlo en género, tendremos que sumarle, claro, no macho ni hembra porque no son animales, pero sí varón y mujer. La víctima varón, la víctima mujer. Estos son los epicenos. Luego tenemos aquí el sustantivo ambiguo. ¿Por qué se llama ambiguo? Porque si notamos a la palabra misma ambi quiere decir dos. Por lo tanto, es un sustantivo que se adapta a dos géneros a la vez.
mediante la posición de un artículo que lo acompañe. Quiere decir que bien puede ser pronunciado como el mar, lo mismo que la mar. Lo mismo diríamos con el tilde y la tilde. El azúcar, la azúcar. En estos casos, lo que determina el género que deba tener está en manos de los hablantes. Quiere decir que se puede aceptar que se diga el mar y también que se diga la mar, considerando que siempre habrá uno de ellos que se imponga. En este caso, por ejemplo, se impone, y todos generalmente solemos decir, el mar. ¿Y cuándo se usa la mar? Pues en algunos casos particulares como la poesía, la canción, la música, porque a este sustantivo mar se le da un carácter más delicado, más sutil, y por eso se le feminiza, ¿sí? Se le convierte en femenino. Y lo mismo vamos a ver para otros casos, ¿no? La tilde, el azúcar, dependiendo de los hablantes que son los que determinan cuál es el artículo que le va a corresponder. Aquí notaremos que, ya sea en masculino o en femenino, pues nos referimos a la misma idea, no hay cambio alguno. En cambio, el homónimo tiene una situación muy parecida al caso anterior, al ambiguo. Quiere decir que es un solo sustantivo que varía de género mediante el artículo que lo acompaña, ¿no? Para el caso de capital, el capital, la capital. En cólera, la cólera, el cólera. En papa, la papa, el papa. Pero a diferencia del caso anterior, mar, tilde y azúcar, con el cambio de género no cambia en nada su significado, es decir, se mantiene sin variar. En el homónimo, el cambio de artículo hará que el significado también varíe, cambie. Tal es el caso, por ejemplo, si decimos la capital se refiere a una ciudad importante, a una ciudad céntrica, ¿no? Y estratégica en una región grande como un país, u otra región que tenga sus propias características. Y decir el capital, estamos refiriéndonos, ¿no?, a una cantidad, digamos, monetaria, ¿sí?, a una cantidad de bienes, de propiedades que corresponde a una persona que desea invertir en temas de negocios. La cólera es un estado de ánimo. La cólera es la forma, digamos, de ánimo que solemos tener en determinadas circunstancias cuando estamos irritados, cuando algo nos causa amargura, malestar. Y el cólera se refiere específicamente a una enfermedad, ¿no?, gastrointestinal, causado por una bacteria. Finalmente, la papa y el papa. La papa, ese alimento que nos acompaña casi a diario y que es muy peruano, ¿no es cierto?, el tubérculo comestible, y el papa, que hace referencia a la autoridad máxima de la iglesia. Como podemos ver, el cambio de artículo genera el cambio de significado. Sustantivo homónimo. De esta manera hemos visto aquellos sustantivos que se están clasificando de acuerdo al género. Ahora observaremos aquellos que se clasifican tomando en cuenta el otro accidente gramatical, su número. Y por el número diríamos, en este caso por ejemplo, ya no de repente clases, sino en sí, qué tipo de pluralizaciones se dan. Es decir, si se presenta en singular, ¿cómo es que se hacen plurales? Por ejemplo, tenemos esto primero, que aquel que termina en una vocal que no es acentuada, que no tiene acento, que es grave, gato, casa, por ejemplo, ¿no?, se le agrega simplemente la S. En este otro caso, vamos a ver que si termina en una consonante que es aguda, se le va a agregar la partícula es para señalar el plural, de singular a plural. ¿Y qué ocurre cuando también termina en una vocal acentuada? Para el caso de la I y de la U, pues a esta también se le tiene que añadir la partícula es, con excepción de la palabra menú, que es más usual decir menús. Y aquí vamos a observar, por ejemplo, si la sílaba tónica, si la vocal tónica, la que tiene fuerza de voz, no es ni la I ni la U. En este caso, la A y la O. Para ambas circunstancias ya no se agrega la S, sino simplemente la letra o la consonante S. Tal es el caso de mamá, mamás. Yo-yo, yoyos. Siguiendo con esta clasificación a través del número, vamos a observar, por ejemplo, en este otro caso, si termina en una especie de, digamos así, diptongo, ei,
ustedes noten el sonido vocálico EI, de la E y la I, pero en la escritura podemos observar que la I es una Y, ¿sí? Y como tal la vamos a considerar una consonante y le aplicamos la misma regla que el caso anterior que vimos, ¿no?, en la diapositiva anterior, de tal forma que de rey, reyes, y de grey, greyes. Luego tenemos este otro caso, cuando una palabra termina en grupo consonántico, quiere decir, termina en dos consonantes que están vecinas, que están contiguas, ¿no?, y que generalmente corresponden a palabras que provienen de lenguas no castellanas, ¿no?, y que son préstamos lingüísticos que se han sumado a nuestro vocabulario y por lo tanto le damos uso. Pues hay que tratarlo como corresponde, ¿no? Y se establece que si es un grupo consonántico se le añade la letra S. Record, records. Iceberg, icebergs. Tomando en cuenta que en algunos casos de preferible hay que utilizar la palabra castellana que realmente le debe corresponder, ¿no? Un récord es una marca, entonces podremos decir las marcas. Y un iceberg son los témpanos, entonces los témpanos, témpano y témpanos, que sería lo más conveniente. Pero como a veces ocurre en estos casos, hay que tomarlos en cuenta. También tenemos como siguiente regla que hay determinados sustantivos, acá un dato bien curioso, que en su estructura, ¿no?, solamente tienen forma plural. Es decir, no tienen manera de que sean considerados en forma singular. Así tenemos las fauces, las trizas, las cosquillas, las cuclillas, los víveres y las nupcias. ¿Por qué? Porque estos elementos siempre hacen referencia a una estructura de dos partes mínimas. Por ejemplo, si hablamos de las fauces, estamos refiriéndonos a los colmillos de un animal. Y por lo tanto, si decimos colmillos, hablamos de un conjunto de dientes filosos, ¿no?, de varios elementos. Trizas, pequeñas partículas de un objeto que ha sido destruido, roto. Cosquillas, ¿no?, esa sensación de risa que se da cuando se produce un estímulo, ¿no es cierto?, en una parte del cuerpo, cosquillas. Cuclillas hace referencia a la doblez que hacemos de nuestras rodillas para ponernos en una posición semisentada. Tenemos que doblar ambas rodillas. Víveres hace referencia a un conjunto de objetos de necesidades principales, primarias, que es la alimentación, y estos en conjunto se llaman así. Y las nupcias hace referencia al matrimonio. El matrimonio donde intervienen dos personas, obviamente, y por eso se pluraliza. Para el caso contrario al plural tenemos el singular. Así como hay sustantivos que solamente se deben señalar como plurales, no tienen contraparte singular, pues hay sustantivos que nada más se presentan como singular y por lo tanto no tienen contraparte plural. Por ejemplo, el apocalipsis es uno solo. El caos, el oeste, el sur, la sed y la salud son solo uno, no hay dos ni tres, y por lo tanto no hay manera de que se les llame en forma plural. No hay los apocalipsis, no es lo conveniente, aunque en algunos casos se suele utilizar, ni los caos, ni los oestes, ni los sures, ni los sed, ni la salud. Pero hay que tomar en cuenta que en determinadas circunstancias tal vez esta regla pueda tener excepciones, pero lo común es que deba tener esta forma. Aquí también se aplican el nombre de las ciencias, por ejemplo. Siguiendo con esta clasificación de la forma de su número, pasamos a ver que al igual que el caso anterior de las consonantes combinadas, aquí tenemos que se presenta el uso de la che. La che no es una palabra muy castellana, pero se suele utilizar también dentro de nuestra lengua. Y para este caso, por ejemplo, el sándwich, ¿no?, aquí ya no es una S, sino la ES, sándwiches. O como decimos comúnmente, sándwiches. Lo importante es que esté agradable. Tenemos, ya casi para terminar, esta otra regla, ¿no? Sucede que si un sustantivo en su escritura, no en el sonido, cuidado porque se confunde con la S, en su escritura termina en Z, pues ortográficamente, para pluralizarlo, debemos cambiar esa Z por una C y añadirle la ES. Tal es el caso de lápiz, lápices, paz, pases. Ojo, pases con C,
porque también hay pases con S, mucho cuidado. Y aquí tenemos también, entre las últimas reglas que estamos observando, determinadas palabras que tienen una sola forma, muy parecido a la forma fija, ¿no? Pero que al caso también similar del común de dos, estas palabras deben cambiar de artículo para ser señaladas en singular o en plural. La crisis, las crisis, que son varias, ¿no? El tórax, los tórax. No hay tóraxes, por si acaso. Y para terminar, como un dato ya plus, es el caso de las vocales. Es cierto que la vocal es una sola, sin duda alguna, pero en determinados casos se presenta como si fueran plurales, ¿sí? Si uno juntara o empezara a dibujar en un papel no solamente una A, sino varias de ellas, entonces diríamos que aquí he dibujado muchas A's, muchas E's, muchas I's, muchas O's y muchas U's, dependiendo sea el caso. De acuerdo a lo que hemos visto, mis queridos muchachos, ustedes van a resolver esta actividad. Bueno, si es posible, de repente van a recurrir a buscar en su diccionario, que es muy importante, para resolver cómo debe ser. No es difícil, le invitamos a que ustedes se entretengan con estas actividades y espero que pasen un buen fin de semana. Saludo a papito y a mamita.